Esta noche tenemos el gusto de presentarle al ingeniero Fernando Sillonis. El ingeniero Sillonis va a dar la primera conferencia de esta noche, que es Análisis y perspectivas del sector agroindustrial y su crecimiento potencial como consecuencia del incremento de la demanda mundial del biocombustible. El ingeniero Sillonis se graduó como ingeniero economista en la Universidad Nacional de Ingeniería, posee un Master in Business Administration en la Escuela Wharton de Pensilvania y ha cursado estudios en el área de planeamiento estratégico en Monitor Company. Inició su carrera hace 29 años en la compañía de Minas Buenaventura como jefe de departamento de procesamiento de datos, y en esta empresa desempeñó varias funciones, habiendo estado a cargo del proyecto de expansión de la mina Uchucchagua y Orcopampa. El ingeniero Sillonis ha sido gerente general de la Fundación Perú y actualmente es presidente de Información. Por favor, demos la bienvenida al ingeniero Sillonis. El agro peruano, si estuviésemos hace 15 años, estoy seguro que no hubiera sido invitado a ningún evento de esta naturaleza. El agro peruano era un ahuyentador de inversionistas, no había nada que hacer en agricultura, no había nada que hacer para los jóvenes del Perú, había que ser un poco loco para aspirar a postular a la Universidad Agraria, porque era evidente que uno hubiera tenido que pensar en buscar trabajo en una cooperativa azucarera, en una SAIS, en una empresa de esas absolutamente precarias, o en algún puesto del Estado, pero ninguna empresa privada moderna, solvente, bien organizada hubiera podido ofrecer trabajo. Y eso se tradujo, por supuesto, al sector inversionista. El Perú vivió sin jugar la carta agraria desde la época de la reforma agraria, del año 70, y yo tengo quizás una inclinación un poco, digamos, demasiado sesgada hacia el sector, pero yo estoy firmemente convencido de que este buen momento peruano se debe fundamentalmente a que por fin, después de veintitantos años de nada, de parálisis total, el país está jugando la carta agraria. Nosotros hemos tenido momentos de prosperidad y desarrollo en el año 80, jugando cartas mineras, cartas comerciales y cosas por el estilo, pero siempre el agro se fue quedando, y en mi opinión este sector jalaba hacia abajo con una fuerza impresionante, indescriptible, a toda la economía. Al jugarse la carta agraria, simplemente dejando que el sector privado concurra al sector, cosa que estaba prohibido con la Constitución previa a la del 93, el país andaba cojo, y ese era el gran problema peruano. Ahora, repito, gracias a la nueva Constitución, hay un articulito, que es el articulito 88, que pasa por ahí medio inadvertido, pero que establece que cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, puede invertir en agricultura. Y eso es para mí la revolución económica que estamos viviendo de alguna manera. El agro peruano está obviamente inmerso en el Perú, ¿no? Y nosotros celebramos desde el agro lo que todos los peruanos estamos celebrando desde los respectivos puestos de trabajo, sectores o actividades, que es el aumento extraordinario de nuestras exportaciones. Yo prefiero 1000 veces más monitorear y potenciar la variable exportaciones que la variable PBI. El PBI esconde muchas cosas complejas. En cambio, las exportaciones constituye un indicador que realmente dinamiza mucho a la economía interna, y por eso nos gusta más este indicador. Y esto está pasando. Esto no es una proyección utópica, ¿no? Esto ha sucedido en el Perú desde el año 93. Antes del 93, 30 años de nada. Eso es lo que, por eso ni me gasto en registrar lo que pasó antes del 93 en el Perú.
un país atracado desde los 60s, donde no pasó nada en veintitantos años. Fue terrible, y sobre todo en el agro, pero no solo en el agro, realmente estábamos en nada, ¿no? Año 92 fue la captura de los líderes terroristas, la estabilización económica, la reinserción del Perú en el contexto internacional, financiero, y pasó esto, ¿no? Cuando esto pasó, nosotros dijimos, no nos para nadie. Yo he estado en foros internacionales allá por el año 94, 95, y el Perú se hablaba del milagro peruano en ese entonces. Claro, de haber salido de una crisis brutal, ¿no? Sobre todo por el tema del terrorismo y la hiperinflación, ¿no? Que se estabilicen las cosas y que se produzca un proceso de crecimiento exportador, era impresionante, ¿no? Sin embargo, llegó esto, ¿no? Llegó el 97, y el 97 pasó de todo en el mundo, ¿no? Ya nos hemos olvidado, en el 97 países del sudeste asiático quebraron, aunque hoy día parezca mentira recordarlo. Países como Corea, Taiwán, entraron en trompo, quebraron financieramente, y se produjo una crisis de precios, es verdad. También hubo un fenómeno del Niño, el verano del 98, que fue desastroso, ¿no? Ese fue el fenómeno del Niño que se llevó todos los puentes de Piura y fue terrible. Y entonces, el gobierno de entonces, segundo gobierno de Fujimori, imagínenselo, 97, 98, la culpa la tiene pues el sudeste asiático, inclusive esta crisis rusa se inventó por ahí, y el fenómeno del Niño. O sea, era obvio que el Perú tenía que entrar en crisis. Y ahí está la crisis, ¿no? Del 98, 99, 2000, que se reflejó perfectamente también en las exportaciones. Lo que no nos dijeron, ¿no? Y de alguna manera confieso mi inocencia, es que además de la crisis asiática y además de la crisis ambiental, ¿no? Climática, hubo una crisis moral y política que después apareció de una manera grosera, ¿no? Como el tema de los videos y demás. Entonces, en el fondo, la crisis peruana, después de los años maravillosos, como se les llegó a denominar, fue una combinación de estos tres factores, en mi opinión: financiera internacional, clima y, la peor de todas, la que no se nos dijo, ¿no? Que era la podredumbre que estaba ahí latente en el gobierno de Fujimori en los últimos años. Sin embargo, viene de nuevo el cambio de gobierno. Este es el gobierno de transición, y don Cholo, lo digo con todo respeto, ¿no? Un tipo increíble, que para ganar las elecciones dijo: voy a duplicar las exportaciones, cosa pues que nos hizo mucha gracia, porque decíamos que esto es irresponsable que alguien diga, ¿no?, que en 5 años va a hacer lo que Fujimori hizo, pero en 10 años, ¿no? Fujimori en 10 años sí duplicó las exportaciones. Y Toledo, un hombre tan mal visto, ¿no?, por todos sus antecedentes, que hubiera ofrecido duplicar las exportaciones, pues bueno, pasó esto con Toledo, ¿no? Y no solo duplicó, sino triplicó las exportaciones. Eso pasó con Toledo. Entonces ahí se juntaron, por supuesto, la suerte, ¿no? Un presidente lechero es muy importante, ¿no? Los peruanos merecemos que nuestros gobernantes tengan suerte, leche, le decimos nosotros, ¿no? Porque si no, pues esos presidentes de piñas es lo peor que le puede pasar a un país. Bueno, Toledo tuvo una suerte increíble, y ayudado también por la inercia de la producción. La producción aumentó físicamente en todos los sectores, y pasó esto. Y en esto estamos. Realmente es una situación que jamás habíamos vivido los peruanos, ¿no? Esto es lo que explica, obviamente, la revaluación del sol con respecto al dólar y todo lo demás. Visto anualmente y por sectores,